Mi gente, continuamos con otra video reacción del partido entre Barcelona contra Orense por la fecha número 26 de la Liga Pro Ecuabet. El cuadro canario se impuso 3-0 de local, haciendo los deberes con puntos muy altos en cada línea. Me parece que si bien es cierto Contreras no pasó apuros, es un arquero que te brinda mucha seguridad, que da confianza. La línea defensiva que, como he estado leyendo lo que decían mis amigos, los periodistas y diferentes hinchas en las redes sociales, es que Pablo Troviani hizo lo correcto, hizo lo lógico, puso dos centrales, dos laterales de oficio, en el caso de Vallecilla lo puso de central por izquierda, a Vallecilla se lo estaba utilizando, y no solo César Farías, también en su caso lo usó Rescalvo. Me parece que ciertos partidos, segundo Alejandro Castillo, también por la falta de un jugador que muestre temple en esa posición, porque los laterales no le venían funcionando. Habían contratado a Jonathan Mina, que no la vio en Barcelona, quizás no tuvo muchas oportunidades, pero cuando las tuvo nunca demostró, que fue lo que lo llevó a rescindir ya contrato y buscar, me parece que volvió al Aucas, Jonathan Mina. Y de ahí Jonathan Perlaza se le tenía muchas esperanzas, pero no logró nunca llegar al nivel que le permitió en algún momento ir al fútbol extranjero. Él tuvo un muy buen paso por Barcelona, si no me equivoco, el 2021, en esa Copa Libertadores, donde el cuadro canario avanzó a semifinales. Jonathan Perlaza no ha tenido regularidad, pero Pablo Trovene le brinda la confianza y Barcelona alineó de la defensa, estuvo por Carabalí, que tuvo un buen partido. Le pongo una calificación 6.5. Baez, que es uno de los mejores, en una calificación de 7 puntos, el paraguayo. Con su experiencia ha brindado al cuadro canario una solidez defensiva. Hablando específicamente en su posición, creo que es uno de los puntos más altos de la defensa. Lo sentaron a Rangel y me parece que fue por quinta amarilla, o también no venía en un muy buen nivel Rangel. Y me parece que Vallecilla cumplió, hizo un muy buen partido Vallecilla, y por izquierda Jonathan Perlaza ya se vio ese nivel. Me parece que tuvo una asistencia, muy buenos centros. Jonathan Perlaza tiene madera, es verdad que no venía con confianza, pero Pablo Troveni parece que se la está brindando. En el medio campo, Lugo para mí hizo un muy buen partido de Lugo. Me parece que fue uno de los puntos más altos, yo le pongo 7 puntos. Johnny Quiñones no es un jugador de mi agrado, no me parece que, o sea, es más, cuando vi que en el anterior partido le quitaron la capitanía, me puse a escuchar diferentes programas deportivos y decían, o sea, desde ahí algo muy pequeño ya se ve un cambio. O sea, Johnny Quiñones no podía, no tiene eh, los pergaminos para ser el capitán de un equipo tan importante como es el caso de Barcelona. Es un buen jugador. eh, es verdad que el equipo no venía bien y por ahí podíamos decir que un jugador, uno de los más regulares, pero bueno, Johnny Quiñones para mí hizo un partido bueno, le metió un muy buen pase a Tomás Rodríguez, por más de que no había medio campo, no había defensa, o sea, tenía que hacerlo, lo hizo y me parece que fue un buen partido de Johnny Quiñones, pero hasta ahí yo le pongo 6.5, 6.6. Lugo para mí sí tuvo un partidazo. Y de ahí me parece que Tomás Martínez, el argentino, tuvo una muy buena presentación. Me parece que el argentino Tomás Martínez tuvo un muy buen partido. Puso un par de asistencias. El gol de Tomás Rodríguez, el primer gol del panameño, fue una asistencia excelente del argentino Tomás Martínez, que esta semana se venía diciendo que Barcelona estaba buscando un 10, un enganche. Se hablaba de Juanito Casares, que tiene 8 meses de inactividad. Le costó Independiente del Valle. Por algo Independiente del Valle le dice, tranquilo hermano, búsquese un equipo. Y se hablaba, como siempre, en cada pase, en cada mercado de pases se habla del regreso de Damián El Quito Díaz, que por lo que se dice está tratando de negociar con Guayaquil City su salida y poder vincularse al cuadro torero para retirarse en el cuadro, como él lo ha dicho, en el cuadro de sus amores. Eh, sí le hace falta un jugador de esa jerarquía a Barcelona, creo que Díaz podría sumar. También está el tema de la edad, ya no va a rendir lo mismo que antes, pero por lo que se veía, eh, Damián Díaz iba a llegar a sumar y te podría decir hasta ser titular, porque los 60, 70 minutos que Damián Díaz te podía rendir, le podía dar mucho al equipo.
le podía dar esa frescura, esa pausa, ese pase, ese último pase que le hacía falta a Barcelona. Que podemos decirlo que en el último partido Tomás Martínez, como muchos decían, Tommy Martínez, lo demostró. Se nota que él tiene juego, pero no tiene regularidad. Para mí no ha cumplido las expectativas. Eso ya queda en cada hincha de Barcelona de decir. Yo creo, sinceramente, de los refuerzos de Barcelona, extranjeros que han tenido una regularidad, Contreras, Báez, y si no fuera por las lesiones, porque ya sabíamos que Beneto no venía bien, Beneto con lo poquito, con el 45, 50% que ha dado, le ha bastado para por lo menos que el hinchada no le exija demasiado como se veía en Tomás Martínez, en el mismo Villalba, que yo veo que la gente le tiene mucho rechazo. Es más, entró el día de ayer al cambio, un partido relativamente fácil, donde yo creo que él decía, aquí voy a meter mi gol, aquí voy a meter una asistencia, no se vio nada del paraguayo, que si bien es cierto tiene un buen cartel, le ha costado en Barcelona, por ahí en los primeros partidos me parece que hizo un gol en Copa Libertadores, pero no se, no se ha visto lo que se esperaba de él. Creo que la hinchada esperaba mucho más de este paraguayo, de este atacante ofensivo. Y no es lo mismo decir del chico Huila, que para mí le falta mucho, es verdad, es muy joven. La última toma de decisión tiene que mejorarla, pero se ve que en él hay madera, es fuerte, es potente, su físico le puede ayudar a mejorar. Tienen que rodearlo mucho mejor y creo que puede darle frutos al cuadro amarillo más adelante, si es que se lo trabaja de buena manera. El panameño, Tomás Rodríguez, que se mandó doblete, me parece que tiene algo para aportar al equipo, es rápido, la pelea me parece, no quiero compararlos, pero en fisionomía me parece que es un jugador muy parecido a Fajardo, no lo considero letal, si sabemos cómo es Fajardo en Católica, de 10 opciones marca 3, y aún así es uno de los goleadores del equipo y ha sido uno de los que en los últimos años ha estado peleando el liderazgo de goleadores en la tabla de Liga Pro, pero se ve que es un panameño que la corre, que la pide, que abre espacios, que puede pivotear. Creo yo que se lo viera mucho mejor con Beneto, ya que Beneto no tiene ahorita la capacidad para correr, para picar el espacio. Creo yo que en algún momento, no sé si Pablo Troviani quiera contar con los dos en campo y creo yo que Tomás Rodríguez puede hacer el juego sucio de correr, de picarla y liberar el espacio a Darío Benedetto para que solo se concentre en estar dentro del área para poder invocarla. En resumen general, me parece que fue un gran partido del cuadro amarillo. Como les decía a mis amigos el día de ayer, calma, me parece que Orense, tengo un recuerdo, es más, me puse a revisar, desde que Orense ascendió a primera, ha jugado con Barcelona 16 partidos. Solo en 3 ocasiones le ha podido ganar. Es más, yo creía que no pasaban de 2, me sorprendió que ha tenido 3 victorias contra el cuadro canario, pero a Orense se le ha hecho muy, pero muy difícil. Cada vez que visita Barcelona es, por decirlo de una manera, una odisea tratar de sacar puntos porque nunca lo logra. Tengo recuerdos de partidos de primer tiempo que por lo menos trataban de buscar el empate, pero no. A Orense se le complica muchísimo los cambios, los jugadores. Está pasando por un mal momento. Por ahí el único que quería hacer algo más era Angelito Mena, pero no, hay muchos jugadores. Me parece que la defensa de Orense da mucho que desear. Se ha escuchado mucho este chico Sergio Vázquez el día de ayer, cuando entró al cambio, tuvo unas 3, 4 que la mandó a la tribuna. O sea, gracias a Dios no había personas porque si no se pueden llevar tranquilamente ese balón. Totalmente perdido este chico, es joven, hay que seguir trabajándolo. Y bueno, Parrales cuando entró como que algo más, pero no, son jugadores de jerarquía. Bien ganado Barcelona, demostró un muy buen fútbol, no fue un partido. Yo sé que todos firmaban el sumar de 3, el como sea, pero se vio fútbol en Barcelona se vio cambio. No creo que 180 grados como mucha gente espera, pero sí se vio algo diferente, por lo menos en la actitud, en querer ir a buscarle. César Farías inventaba, quería poner jugadores en posiciones que no eran, siempre dando a entender como que él era más importante que el resto. Y bueno, Pablo Troviani usando la lógica, porque eso es lo que más se repite en las redes, hizo lo lógico, puso un lateral izquierdo, puso un central por izquierda, pero bueno, hay que ver más adelante. Barcelona tiene
estaba revisando el calendario de las 5 fechas. Le queda solo una visita a Quito, que es contra el Aucas, recibe Independiente a puertas cerradas, ese es el partido más bravo, y de ahí tiene que jugar contra los equipos de Manta, que es Delfín, y el Manta Fútbol Club, que es uno de los equipos ya prácticamente descendido. Eso, todo hincha de Barcelona le da los 3 puntos por contado. Delfín también está pasando horas bajas. Así que creo yo que son esos 2 partidos relativos que le quedan a Barcelona, que tendría que tratar de sumar a 3. Está bravísimo la visita contra Aucas en Chillo Gallo y tratar de pelear la Independiente del Valle, que ya es el virtual campeón, pero creo yo que el hincha de Barcelona espera hacer un buen partido contra Independiente del Valle, tratar de por lo menos en un partido olvidarse de los 30 y pico de puntos que le saca. Es una bestialidad. Creo yo que nunca nos imaginamos un torneo así, con una brecha tan enorme en puntos entre el primero y el segundo, el primero con el quinto. Se desvirtuó este campeonato. Eso no es culpa de Independiente del Valle. Hizo lo que tuvo que hacer, ha ganado los partidos. Venía perdiendo 2-0 2-1 contra los Leones del Norte. Metió a todos los titulares y lo dio vuelta al último segundo. Charly González, cada vez más se afianza ese equipo, viene ganando en Libertadores, está haciendo las cosas bien el cuadro rayado. Por mi lado no tengo, no sé, hay mucha gente que empieza a crear ya, como que empieza a caerle mal Independiente del Valle. Por mi lado no, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, merece estar donde está, pero bueno, la realidad es que en este país mandan 3 equipos, cada uno verá el orden que los pone, pero son los 3 equipos más populares, de los cuales se va a tratar de hablar mucho más en este canal.